Minuto, ayer la Bolsa Mexicana de Valores perdió 3.91%, más de 1,500 unidades. No estuvo sola, cayeron las bolsas de casi todo el mundo. De hecho, creo que todas cayeron, no recuerdo ninguna que haya subido el día de ayer. El peso también registró un golpe fuerte. La Bolsa Mexicana ha perdido más de 15% en lo que va de este año en términos de dólares. Vamos a conversar con el doctor Luis Telles, el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Luis Telles, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Sergio. Sé que es una declaración del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en que dice fundamentalmente va a llegar un momento en que vamos a tener que dejar de comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, vamos a tener que dejar de inyectar dinero a la economía de Estados Unidos. No le gustó esto a los inversionistas, pero también está el hecho de que la Bolsa Mexicana ha andado de capa caída a todo lo largo de este año, sobre todo después del mes de enero, febrero, que tuvo una situación más o menos buena, empezó a caer. ¿Qué tanto lo que estamos viendo, mencionabas ayer el caso de los espíritus animales, recordando a John Maynard Keynes, pero qué tanto es esta conducta irracional de la que a veces participamos los seres humanos, qué tanto nos está diciendo algo el mercado? Bueno, primero lo que quisiera comentarle al público es que ayer hubo una reacción, como tú correctamente comentas, muy fuerte ante los comentarios del presidente de la Reserva Federal, que lo que estableció es que una vez que se llegara a una tasa de desempleo aceptable para la Reserva Federal y se pone en 6.5 o 6.7 según las encuestas entre economistas, la Reserva Federal empezaría a reducir la inyección de dinero de largo plazo, no la de corto plazo. Y lo que es interesante es que él habló muy claramente de empezar a reducir la inyección, no el acervo, la liquidez que hay en la economía y que ha generado los Estados Unidos y también el Banco de Japón y el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Seguirá habiendo mucha liquidez, pero en el margen se inyectará menos liquidez, lo cual realmente me parece que fue una sobrereacción el que los mercados pues vieran esto con muy malos ojos, porque además la razón por la que Bernanke hizo esta afirmación es que la economía en los Estados Unidos va bien. Entonces, ante una muy buena noticia, porque el empleo está creciendo y por lo tanto el desempleo está decreciendo, la confianza de los consumidores y por lo tanto el consumo, el gasto en consumo está creciendo, el déficit fiscal que fue de poco más de 7% el año pasado va a ser de cerca de 4.2 este año, lo cual ya no va a necesitar por parte del Congreso, el gobierno de los Estados Unidos, una autorización especial para aumentar el techo de endeudamiento. Los permisos para casas nuevas están aumentando, es decir, todas las noticias son buenas, fundamentales, y la noticia de que en el margen se inyecta menos liquidez causó esta turbulencia. Oye, pero veo que la bolsa ya está avanzando esta mañana. En la última información que tengo en la página de internet de la bolsa, avanza a 331 unidades. El peso recupera 5 centavitos. ¿Significa que los inversionistas se están dando cuenta de que efectivamente hubo una sobrereacción? Yo así lo creo, Sergio. Sería muy presuntuoso que te dijera estoy seguro, porque esto está sucediendo conforme estamos hablando. Pero los mercados en Europa, en Asia, principalmente el Nikkei, tuvo un aumento de 1.66%, y los mercados europeos están muy cerca. Algunos positivos, algunos de los importantes positivos, por ejemplo el FTSE está en 0.18 arriba, el CAC 40 está a 0.20 arriba, el DAX alemán está ligeramente abajo. Es decir, sí hubo una sobrereacción. ¿Por qué? Porque no hubo nada en lo fundamental que tuviera que ver con el empleo, que tuviera que ver con las políticas fiscales, que tuviera que ver con la productividad que cambiara. Y lo estamos viendo hoy con un regreso. Ahora, ¿qué pasa en México? El comportamiento de México no ha sido... Tuvimos una
como lo comentaste en tu apreciación inicial, tuvimos un aumento muy importante hasta mediados del mes de febrero, finales de febrero, llegamos a alcanzar los 45.900 puntos y a partir de allí hubo una reducción en el índice y reducción en los valores mexicanos, que por cierto siguen, digamos, hasta ayer seguían teniendo relaciones de precio-utilidad, que es como se mide, digamos, qué tan bien valuado está un activo, una acción, seguían teniendo relaciones precio-utilidad relativamente altas. Pero ¿qué ha pasado en México? Yo creo que en México hay dos factores, uno el externo que estamos discutiendo, más una cosa que pasó en todos los mercados emergentes. Como las tasas de interés en Estados Unidos, y voy a exagerar, pero prácticamente es cierto, estaban en ceros, muchos actores financieros lo que hacían es tomaban créditos a unas tasas muy bajas, los transformaban en pesos, o los transformaban en alguna otra moneda como el dólar australiano, etcétera. En Brasil pasó esto, inclusive el ministro de Brasil se quejó amargamente de una guerra de divisas, y entonces metían su dinero, recibían una tasa más alta y pagaban y tenían un spread. Un spread es la diferencia entre la tasa interna y la tasa externa cubierta por el riesgo cambiario. El famoso arbitraje es lo que estaban haciendo. El famoso arbitraje. Ahora, eso se acabó porque los mercados se asustaron, y por eso ayer hablé de espíritus animales, porque cuando los inversionistas no saben qué hacer, reaccionan en soluciones que los matemáticos llaman de esquina, o sea, se van de un lugar a otro lugar. Y de alguna manera eso había venido pasando lentamente en los mercados emergentes. De alguna manera eso nos pegó a nosotros tanto en la parte de bonos como en la parte accionaria al principio. Y segundo, también como lo comentaste tú en tu programa en su momento, y bueno, el gobierno también lo señaló, la tasa de crecimiento en el primer trimestre fue menor a la que se tenía esperada por parte de los mercados, y eso generó también pues una expectativa negativa que tuvo un impacto sobre el mercado interno. Yo veo hacia adelante una estabilización. De hecho, lo estamos viendo el día de hoy como lo estamos comentando, pero una estabilización de más largo plazo, porque realmente no hay ningún fundamental en la economía que prevea que las cosas van a cambiar. En Estados Unidos está sucediendo un fenómeno importantísimo, que se está viendo una revolución energética, y curiosamente Norteamérica, quitando a México, se ha vuelto la zona del mundo con menores costos de energía, más barato que inclusive el Medio Oriente. Así es. Y más barato que cualquier lugar del mundo. Por eso estamos discutiendo una reforma energética, ¿no? Sin lugar a dudas, porque yo creo que, perdón que me salga ese tema que me preguntaste. No, pero es un tema, bueno, fuiste secretario de Energía, si no mal recuerdo. Así es. El tema de energía no debe de verse encapsulado únicamente en energía, sino debe de verse como el efecto del insumo más importante en toda la industria del país, sobre todo en la industria pesada, sobre todo en la industria en la que somos muy competitivos, que es la industria automotriz, la industria del vidrio, petroquímica, etcétera. Y si Estados Unidos tiene precios del gas natural que son una cuarta parte de los precios del gas natural de México, y tiene precios de electricidad para la industria que son 40% de los precios de electricidad de México, México va a tener un problema muy muy complejo, que es que las plantas de manufacturas marginales de las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, no se van a establecer en México, y algunas de las mexicanas van a migrar al exterior. Yo conozco 2 o 3, no quiero mencionar sus nombres porque no es un efecto de satanización, sino simplemente un efecto económico. Entonces, por ejemplo, eso está sucediendo en Estados Unidos y es un impacto muy positivo a la productividad. Y perdón que lo diga, en México tenemos que analizar la reforma energética no desde el punto de vista del sector energético únicamente, sino sus efectos sobre el resto de la economía.
Y eso, si tenemos una reforma energética como la que ha descrito el señor presidente Peña, pues claramente va a tener un impacto positivo, nos va a poner en la misma cancha que nuestro principal socio comercial, que ahora resulta que energéticamente es el país con los menores costos del mundo. Entonces, todo esto va a ayudar a los mercados financieros, la estabilidad que va a surgir una vez que se calmen las aguas y se entienda bien que lo que pasó es que son buenas noticias lo que llevaron a la decisión de Bernanke, y los flujos de capital seguirán estando allí. Quiero comentarte, Sergio, y a tu público una noticia muy buena del día de hoy. El día de hoy OHL hacía una oferta adicional de acciones. OHL es una empresa de infraestructura inicialmente española, pero OHL México hizo una oferta de acciones, y en medio de esta turbulencia logró colocar, tuvo una sobresuscripción, es decir, una sobredemanda como de 1.6 veces, y colocó a un precio de 29 pesos por acción. O sea, colocó a un precio bueno dada las circunstancias. Pues sí, es una buena noticia. Luis, tengo que interrumpir porque tenemos otros temas, pero yo te agradezco y estaremos en contacto contigo, sobre todo una vez que termine esta turbulencia, para ver ya qué viene en el segundo semestre de este año. Yo estoy a tus órdenes como siempre, Sergio. Gracias. Muchas gracias. No, es Luis Telles, de la Bolsa Mexicana de Valores, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.